a seguir profundizando justamente en la actualidad económica. Ya estamos en contacto a esta hora de la tarde aquí en Canal 24 Horas con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yo te tenía este reloj de Colo-Colo de No, regalo, no, no, pero no, 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 muchas gracias. no sé si te gustaría mucho. No, si tiene un reloj con una franja, mejor. No, ministro, entremos en materia. Antes de conversar sobre el tema de las medidas sanitarias que hoy día se anunciaron, es la discusión del momento, recién lo veíamos con Kevin Felgueras en el Congreso, el 10%. Al parecer están los votos. ¿Cómo lo ve usted esta discusión, este segundo retiro? Bueno, se está transformando ya en una discusión bastante más política que técnica. Y es lo que yo he dicho hace ya un buen rato. Es comprensible que hay personas que necesiten la plata, ¿ah? Y es por eso la plata ahora, digamos. Y es por eso que todos los sistemas de pensiones en el mundo, independiente de cómo se formulan, todos tienen un sistema de ahorro que es obligatorio, ¿ah? Justamente porque la gente prioriza el consumo actual que el futuro. Y yo pienso que considerando eso, no es bueno quitarle plata, seguir quitándole plata a las pensiones, porque esas mismas personas que hoy necesitan esos dineros quizás en el futuro lo pueden necesitar ya aún más. Y en Chile necesitamos mejorar las pensiones, no disminuirlas. Ese es el problema que yo le encuentro a estos retiros, sin dejar por ello de reconocer que por supuesto que estamos viviendo en una situación muy difícil como país y muchas personas quizás necesitan el dinero y ahí están las herramientas que ha puesto a disposición el Estado, las cuales todavía no han sido completamente utilizadas. Entonces yo pienso que es mucho mejor buscar ese camino que buscar el camino, el bolsillo de las pensiones, que es un bolsillo que está bastante debilitado ya. Pero uno ve también, ministro, que los mismos parlamentarios de su sector, uno recuerda las primeras votaciones, incluso tuvieron que ir reemplazantes para aprobar la discusión que se había sobre este segundo retiro del 10%. Y lo veíamos recién también, muchos parlamentarios que están dejando en duda su voto para mañana, como que pierden sus propias huestes. El gobierno va perdiendo fuerza, de acuerdo a la postura que ha adoptado el ministro Briones y todo el grupo económico, el equipo económico desde el primer minuto que se empezó a discutir este segundo retiro. Sí, bueno, yo no sé en qué van exactamente esas conversaciones en el Congreso. Yo he estado metido en otras cosas Sí. el día de hoy, digamos, pero mira, Andrés, este es el típico proyecto que es extraordinariamente popular y que es muy difícil con argumentos técnicos oponerse a él, pero es un proyecto que cuando se habla de pensiones se habla de distintos plazos y un gobierno tiene que ser responsable con los distintos plazos, no solamente con el plazo actual, sino que también con el plazo de mañana y del futuro. Y las pensiones, lamentablemente, hay que tener una visión de largo plazo para tomar las decisiones correctas, porque si nos gastamos toda la plata ahora, el día de mañana las pensiones van a estar muy debilitadas y en Chile tenemos un problema que las pensiones son muy bajas. Entonces yo creo que también, así con la misma fuerza que se está discutiendo estos retiros, que se discuta también la aprobación de la ley de pensiones para mejorar la educación a la gente. Ministro, el último punto de este tema del 10%, yo sé que es un tema que ha llevado, usted lo ha dicho, lo ha llevado Hacienda, lo ha llevado el Ministerio del Trabajo. Hay una discusión, por lo menos hoy día dentro de la portada de la segunda, sobre ciertas posturas que hay dentro del gabinete respecto a si hay que recurrir o no al Tribunal Constitucional. Se hablaba de la doctrina Delgado, que no quiere recurrir al TC. El ministro Briones ha abierto la puerta para que se recurra al TC. ¿Usted cuál es su opinión? Yo pienso que el gobierno tiene que siempre utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición, las herramientas legales para hacer aquello que la Constitución le manda, que es tomar las mejores decisiones para las personas. Y esas decisiones tienen todos los plazos que corresponden, digamos, el plazo inmediato, el plazo de mañana, el plazo pasado mañana, porque el mundo no se termina ahora, el mundo sigue, y un gobierno responsable tiene que pensar en esos plazos y tiene que utilizar todas las herramientas que están a su alcance. Distinto es cuál es la mejor herramienta para poder lograr los objetivos. Los objetivos que siempre son lo mejor para las personas, aunque muchas personas piensen que resolver un problema actual puede ser más importante que resolver un problema futuro. Yo pienso que hay distintas herramientas y hay que utilizarlas todas, Andrés. Ministro, vamos con la noticia del día de hoy. Vamos a acercarnos al tema de la contingencia, la emergencia sanitaria, estas medidas que se van a tomar en centros comerciales respecto a los aforos, la cantidad de gente que puede entrar en ciertas comunas, para que usted nos explique un poco la noticia que se informó el día de hoy. Mira, son buenas noticias porque a medida que ha ido pasando la pandemia, hemos ido aprendiendo, hemos ido depurando y con evidencia hemos ido perfeccionando los protocolos y eso nos abre espacio para que nuevos sectores de la economía se vayan reactivando. Por ejemplo, hoy dimos a conocer
en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Centros Comerciales, que yo les quiero agradecer el trabajo que han hecho, bastante colaborativo durante todo este tiempo, poniendo siempre a los trabajadores por delante, no abriendo cuando existe algún nivel de riesgo, y ahora que ya existen los protocolos, lo que ellos han hecho es que sacaron una guía para poder enfrentar de buena forma la Navidad, porque sabemos que como buen chileno llegamos a último minuto a comprar los regalos y queremos evitar que existan aglomeraciones. Por lo tanto, lo que han hecho es sacar una guía para que las personas y las tiendas, todos puedan planificar de buena forma estos meses para evitar aglomeraciones, y eso es algo muy positivo. Y en conjunto con eso, dimos a conocer una nueva medida, que el aforo permitido hasta el día de hoy para todo el comercio era de una persona cada 10 metros cuadrados de atención. Y hoy dimos a conocer la posibilidad de que en el paso 4 y en el paso 5 ese aforo pueda aumentar al doble, es decir, una persona cada 5 metros cuadrados. ¿Por qué es tan importante esto, Andrés? Porque hay muchos locales chicos, chiquititos, que no les daba el aforo de una persona cada 10 metros cuadrados, entonces no podían atender. Eso es una cosa, que les damos la posibilidad para que puedan trabajar con todos los protocolos sanitarios. Y en segundo término, porque queremos evitar que existan colas afuera de estos locales. Entonces, que de esa forma se pueden distribuir mejor las personas y de esa forma también evitamos, si es que aplicamos los protocolos, si es que nos cuidamos, si es que somos respetuosos de las reglas, podemos evitar los contagios, y eso es la forma en que hemos ido avanzando, y desde ese punto de vista es una buena noticia. Porque desde diversos sectores, sobre todo de la medicina, epidemiólogos han señalado, ojo, hay una sensación, ministro, de relajo. Entonces dicen, ojo con esto, los números están sostenidos hasta ahora, han avanzado, han mejorado, pero esto puede llevar a mucha gente a relajarse. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo coincido con esos epidemiólogos, porque que vayamos aumentando en libertad, en flexibilidad, eso tiene que ir aparejado de la mano con una mayor responsabilidad. Si vemos los brotes que han existido en el hemisferio norte en algunos sectores, es porque la gente se ha relajado más de la cuenta, incluso en nuestro país, que creen que ya tienen superado la pandemia y por lo tanto se relajan, y ahí es donde vienen los rebrotes. Los rebrotes fundamentalmente vienen en reuniones familiares, en que la gente se relaja con los amigos, por eso que es importante mantener un cierto nivel de orden hasta que tengamos la vacuna. Y quiero comentar algo adicional. Fíjate que hoy en la mañana también salieron noticias bastante positivas de una posible vacuna, y eso es una muy buena noticia y que impactó positivamente a los mercados, y también impactó positivamente a los mercados que finalmente se haya definido el ganador en la contienda de Estados Unidos, que haya ganado Biden, porque estaba todo el mundo en vilo a la espera de qué es lo que iba a pasar con eso. Y eso yo creo que son buenas noticias que van poniendo un poco más de paño frío, son buenas noticias para los mercados internacionales, reaccionaron muy bien, como tú sabes, nuestra economía es muy abierta, inserta en el contexto internacional, y también reaccionó positivamente en materia de dólares, en materia de la bolsa de comercio, y todo eso va generando condiciones para que se reactive la inversión, que es el paso que viene ahora a continuación, para poder generar mayor productividad, mayor desarrollo y, por supuesto, mayor número de puestos de trabajo, que es nuestro gran objetivo. Porque usted mencionaba el tema de la vacuna Pfizer, la importante noticia del día de hoy. Recordemos que hace algunos días el mismo presidente Piñera decía, en el mes de marzo podríamos tener novedades respecto a una vacuna en nuestro país. También lo informaban desde Inglaterra, AstraZeneca, decían, en marzo podríamos tener vacunas a disposición de todo el mundo. ¿Qué pasaría si es que eso se confirma, ministro, con el comercio? Porque ahí ya frenar la reapertura o la normalidad va a ser difícil. Sí, bueno, por eso no hay que entusiasmarse demasiado. Hay un verdadero rally por quién le achunta primero la vacuna y la distribuye. Pero no hay que entusiasmarse mucho, yo creo. Mira, aquí nosotros tuvimos mucho cuidado, por ejemplo, con el 18 de septiembre. Tuvimos mucho cuidado porque podía ser una situación de contagio. Y la verdad es que el país reaccionó bastante bien, se cuidó. Y luego tuvimos el plebiscito, también se cuidó. Y aquí en adelante vamos a tener la Navidad y vamos a tener siempre hitos que, mientras no tengamos una vacuna inoculada en la población, vamos a tener que seguir cuidándonos, porque si no, el costo no es solamente un costo que puede significar la vida de una persona, sino que también nos hace retroceder en todo lo que es el plan paso a paso, que es muy importante para que las personas recuperen sus puestos de trabajo y puedan alimentar a su familia. O sea, aquí estamos viviendo una crisis que es múltiple, no es solo sanitaria, es económica, es social, y para muchas personas es una crisis de dignidad, que estando en su casa sin poder trabajar y no poder alimentar a su familia, es una situación que es bastante insostenible. Y eso es lo que nos tiene que preocupados para poder ir siempre avanzando. Fíjate que hemos logrado incorporar a varios sectores de la economía sin riesgo. Por ejemplo, el sector del comercio, por ejemplo, el sector los cines, los gimnasios, por supuesto con restricciones dependiendo de en qué situación está la comuna respecto al paso a paso. En la construcción,
Al principio había casi 400.000 personas que habían perdido sus puestos de trabajo, ahora ya la están recuperando. Entonces todo eso nos hace ir avanzando en la dirección correcta, pero no tenemos que olvidar nunca que vamos a tener que seguir cuidándonos porque estamos en presencia de una pandemia que es muy contagiosa y que puede significar la vida de las personas. Ministro, un último punto respecto a los números que conocimos la semana pasada. Aquí se conjugan dos factores que son bien importantes. Conocimos el crecimiento económico, el IMASEC, lo decía el presidente, si lo vemos en términos desestacionalizados, nos comparamos con el mes anterior, 4 meses positivos. Las cifras son menos malas si nos comparamos con el año anterior. Pero al final de la semana conocimos las cifras de la inflación, inflación alta por segundo mes consecutivo. ¿Se puede hablar de un escenario de estanflación en nuestro país, una economía estancada con altos precios? Que eso sí que es malo. No se puede hablar todavía de eso, falta mucho para eso. Ya. Al revés, yo te diría que el mes de octubre suele ser bastante más alto en términos relativos que el resto de los meses. Los últimos 3 años acumula un IMASEC octubre de 0,6%. Pero es cierto que las expectativas definían una inflación que era menos de la mitad de lo que efectivamente fue, que fue de 0,7, ¿cierto? Las expectativas de mercado eran de 0,3. Y eso no es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos, pero sí responde a una inyección de liquidez específica en el mercado que genera un alza de precios, pero que después debiera moderarse en los últimos 2 meses, del año. Por eso que estamos todavía dentro de lo que es han sido las predicciones del Banco Central. Yo no lo veo como un problema, ni menos como una estanflación. Simplemente fue un alza coyuntural que debiera tender a moderarse en los próximos meses. Ministro Lucas Palacio, muchas gracias por esta conversación, por este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao.